Cuando pensamos en la antigua Grecia, nuestra mente se llena de conflictos ancestrales, leyendas, auténticos guerreros, filósofos y una arquitectura tan increíble que aún hoy en día se admira en diversas formas. También podemos pensar en las clásicas Atenas y Esparta. El mundo griego antiguo fue un lugar donde surgieron civilizaciones extraordinarias, desde la Edad Oscura griega del siglo XII al IX a.C. hasta el final de la Antigüedad. Pero es importante recordar que la antigua o la clásica Grecia no eran un solo país unificado, no existía un estado griego antiguo unificado con Atenas o Esparta como su capital. Más bien, era un mosaico de ciudades, cada una con sus propias leyes y formas de gobierno, desarrollándose de manera única. Aunque existían alianzas, pactos y comercio entre ellas, también había hostilidades. Y, al observar el panorama general, encontramos una gran rivalidad, especialmente entre dos de estas ciudades. El período clásico de Grecia abarca alrededor de 2 siglos en la cultura griega, específicamente los siglos V y IV a.C. Este siglo se estudia principalmente desde la perspectiva ateniense, ya que Atenas nos ha dejado más narrativas, obras de teatro y otros escritos que cualquier otro estado griego antiguo. Durante este periodo, se desataron conflictos a la civilización griega antigua. En ese momento era el poderoso imperio persa, que se expandía rápidamente, conquistando vastos territorios en el este y oeste, desde Bactria hasta el mar Árabe, pasando por Lidia, Babilonia, Fenicia y Egipto. Los persas eran maestros de la guerra y la invasión. La Grecia continental estaba amenazada por este posible invasor, lo que llevó a muchas ciudades-estado griegas a unirse contra el enemigo común. Podemos rastrear el inicio de la Unión Griega en el levantamiento jonio en el 500 a.C., que provocó la invasión persa en el 492 a.C. Aunque los persas fueron derrotados en el 490 a.C., intentaron una segunda invasión en el 481 a 479 AC, que también fracasó. Incluso si los persas avanzaron en el territorio griego, hubo momentos cruciales en los que fueron derrotados, como en las famosas batallas de las Termópilas y Artemisio, que cambiaron el curso de la historia para los griegos. Pero esta historia no es solo acerca de un momento heroico, también representa el modo de vida espartano. Los espartanos basaban su lealtad en el Estado y el servicio militar, comenzando la educación y entrenamiento militar de los niños a los 7 años. Vivían en barracas y se entrenaban constantemente, incluso en tiempos de paz. Luego, se formó la Liga de Delos bajo la hegemonía ateniense, convirtiendo a Atenas en un actor importante. El éxito ateniense provocó conflictos directos con Esparta, lo que llevó a la Guerra del Peloponeso en el 431 a.C. Después de un breve periodo de paz, la guerra se reanudó, beneficiando a Esparta, y Atenas fue derrotada en el 404 a.C., convirtiendo a Esparta en la principal potencia en el mundo griego. Sin embargo, la perspectiva estrecha de la élite guerrera espartana no les permitió mantener este papel. En el 395 a.C., los gobernantes espartanos destituyeron a Lisandro y perdieron su supremacía naval. Atenas, Argos, Tebas y Corinto, estas dos últimas antiguos aliados de Esparta, desafiaron su dominio en la guerra de Corinto, que terminó sin un vencedor claro en el 387 a.C. Esta guerra reveló un cambio significativo en Grecia. Mientras Atenas y Esparta se debilitaban luchando entre sí, Tebas emergía como una potencia dominante entre las ciudades-estado griegas. En el mismo año, Esparta firmó el Tratado de Antálcidas con Persia, cediendo las ciudades griegas de Jonia y Chipre, revirtiendo 100 años de victorias griegas sobre Persia. Esparta intentó debilitar aún más el poder de Tebas, lo que llevó a una guerra en la que Tebas se alió con sus antiguos enemigos, los focios, en el 378 a.C. La reacción al control espartano en Tebas fue una revuelta popular dentro de la ciudad. Pero antes de profundizar más en este punto, debemos entender por qué Esparta era tan formidable en la guerra desde sus inicios. Esparta estaba gobernada por 2 reyes al mismo tiempo durante toda su historia.
Estos dos reyes provenían de las dinastías de Agead y Euripóntida, y según la leyenda, descendían de Urano y Proxeno, dos descendientes gemelos de Hércules. Se decía que conquistaron Esparta 2 generaciones después de la guerra de Troya. La vida de un espartano era un privilegio, pero no una vida fácil. Los niños espartanos eran examinados al nacer y, si no cumplían con los estándares físicos, eran abandonados para morir de exposición. A los 7 años, los niños comenzaban su educación y entrenamiento militar formal, y desobedecer órdenes o mostrar miedo en batalla eran motivos de expulsión. Había categorías inferiores de personas que habían caído de la élite, como los inferiores o los temblorosos. Sin embargo, después de la derrota de Atenas en el 404 a.C., Esparta comenzó a forjar y romper alianzas a su antojo, lo que tuvo consecuencias negativas. Algunos espartanos se involucraron en operaciones militares egoístas y avariciosas, a menudo incumpliendo las obligaciones de los tratados y transgrediendo las normas morales griegas tradicionales. Esto hizo que otros griegos, ya fueran aliados tradicionales o enemigos de Esparta, se mostraran cada vez más insatisfechos con la hegemonía espartana. Esparta trató de mantener su posición como gobernante del mundo griego a través de su poder militar, que era formidable. Los hoplitas espartanos seguían siendo los mejores de su clase, pero a medida que aumentaban las bajas, Esparta no podía permitirse más victorias costosas en el campo de batalla. Cada baja significaba un guerrero menos para defender a Esparta. Además, ya no estaba claro que la dominación absoluta de Esparta en las tácticas hoplitas tradicionales duraría para siempre. En el 390 a.C., los espartanos se sorprendieron con la derrota de un regimiento espartano aislado y la pérdida de unos 250 hombres. Mientras tanto, los enemigos de Esparta estaban aprendiendo más y más acerca de sus tácticas militares. Finalmente, en el 378 a.C., la reacción al control espartano en Tebas fue rota por una revuelta popular dentro de la ciudad. El ejército tebano se reorganizó y comenzó a liberar las ciudades de la guarnición espartana. El general tebano Pelópidas ganó una gran victoria sobre una fuerza espartana mucho más grande en el 375 a.C. La autoridad tebana creció de manera espectacular en poco tiempo, lo que llevó a que Atenas desconfiara. Tebas comenzó a consolidar su posición nuevamente formando la Segunda Liga Ateniense en el 371 a.C. El ejército tebano, liderado por Epaminondas, infligió una derrota sangrienta a las fuerzas espartanas en la batalla de Leuctra. Esparta perdió una gran parte de su ejército, incluyendo 400 de sus 2000 ciudadanos soldados. La victoria de Epaminondas marcó el fin de la hegemonía espartana y cambió permanentemente el equilibrio de poder en Grecia. La derrota decisiva del ejército hoplita espartano por parte de las fuerzas de Tebas en la batalla de Leuctra en el 371 a.C. puso fin a una época en la historia militar griega y alteró permanentemente el equilibrio de poder en Grecia. Poco a poco, las antiguas certezas de la Edad de Oro del siglo V a.C. fueron desafiadas y superadas. La imagen de la invencibilidad militar espartana, que una vez había aterrorizado a sus oponentes, ya no era tan segura. Cuando estudiamos la historia de Esparta como sociedad militar, el colapso en Leuctra comienza a cobrar sentido. En ese momento, Esparta ya estaba en serios aprietos. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien encontrara la manera de explotar su debilidad. La historia del declive y la caída de Esparta es una lección objetiva sobre la relación íntima entre la organización social y el poder militar. Esparta demostró ser una sociedad engañosa, autoengañada y confundida en el momento de su éxito más notable. A pesar de que Esparta nunca se recuperó por completo de sus pérdidas, logró mantener su estatus como una potencia regional durante más de 2 siglos y, incluso, se convirtió en aliada de los romanos. Bajo el dominio romano, fue una ciudad libre y una atracción turística para la élite romana. Sin embargo, en el año 396 después de Cristo, fue saqueada por los visigodos. Queremos agradecerte sinceramente por ver este video.
No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más videos de historia.